Nadie en Palm Beach imaginaba que aquel muchacho alto, de sonrisa limpia y ojos francos, acabaría protagonizando una pesadilla. Austin Malcolm Harf nació el 21 de diciembre de 1996, primogénito de una familia acomodada y respetada en esa ciudad de resort, donde las palmeras doblan sus sombras sobre calles impecables y el aire huele a sal y bloqueador solar. Su padre era un dentista reconocido con una red de clínicas privadas. Su madre, una especialista farmacéutica de carrera ascendente. Vivían frente al océano, en una casa amplia y luminosa donde el agua parecía tocar las ventanas en los días de viento. Año y medio después llegó Hallie, su hermana menor, y desde entonces los dos se trataron como mejores amigos, confianzas compartidas, miradas de complicidad, una alianza silenciosa que parecía indestructible. La educación en casa nunca fue sinónimo de capricho. Sus padres, estrictos y atentos, se aseguraron de que cada talento recibiera alimento. Austin era de dieces en la escuela. Tocaba la guitarra con una delicadeza que sorprendía a quien lo escuchaba. Entrenaba lucha y fútbol americano con disciplina de reloj. Actuaba en un grupo de teatro amateur con una entrega que delataba ambición y técnica. En vacaciones, la familia tomaba aviones y recorría ciudades y playas. A cada regreso, la habitación de Austin se poblaba de recuerdos y pequeños trofeos de viaje que ordenaba meticulosamente. En un ensayo escolar, escrito en esos años, se definió como un chico feliz y optimista, con imaginación desbordada y una voluntad obstinada por alcanzar la excelencia académica y deportiva. Reconocía, sin embargo, una grieta, la timidez, esa barrera invisible que le dificultaba relacionarse. A los 13, el equilibrio familiar se rompió. Sus padres decidieron separarse. El padre dejó la casa junto al mar y se mudó a una residencia igual de lujosa con una nueva pareja que pronto se convirtió en su esposa. Austin y Hallie se quedaron con su madre, que también rehizo su vida. Al cabo de un año, un nuevo hombre se integró al hogar. El adolescente lo resintió, como cualquiera a esa edad, pero aquella tormenta emocional no le arrebató sus logros. Siguió destacando en la escuela, siguió sumando marcas en el campo y preseas en el gimnasio. Si algo lo sostenía, era ese propósito nítido que lo acompañaba desde niño. Quería la medicina, quería ayudar y salvar vidas como sus padres, soñaba con estudiar en un programa prestigioso que le abriera puertas a cualquier facultad del país. Creció de golpe en la preparatoria. 1,90 m, espalda ancha, músculos definidos a fuerza de rutinas que cumplía con devoción. Su sonrisa, combinada con ese aire casi angelical de mirada abierta, le ganó miradas en los pasillos. Pero la timidez seguía ahí, en el centro de todo, torciendo conversaciones, bloqueando gestos, saboteando encuentros. En un diario personal escribía que tenía pocos amigos. Los compañeros lo etiquetaban de nerd y se burlaban. Imaginaba la universidad como una frontera prometedora. Nueva gente, nuevas reglas, la oportunidad de salir de casa y de reinventarse. Meses antes de graduarse, llegó la carta que había esperado, aceptado en un programa de 4 años con enfoque médico en la Universidad de Florida. Ese paso, se le dijo, abriría un abanico de posibilidades para continuar después en cualquier escuela de medicina del país. Austin celebró como quien mira su mapa y reconoce por fin el camino. A finales de agosto, sus padres lo llevaron al campus. Se despidieron entre abrazos. Él cruzó la puerta hacia la vida independiente que tanto había deseado. Pero lo que debía cambiar, no cambió. La timidez lo siguió por los corredores, se sentó a su lado en las aulas, le cerró el pecho en fiestas y reuniones. Salió por poco tiempo con una chica, y ella se apartó alegando algo en su comportamiento que la inquietaba, algo que no sabía nombrar pero que la llevó a cortar por lo sano. Austin volcó entonces su energía en el gimnasio. En primer año, el fisicoculturismo se convirtió en obsesión. Levantaba hierro a horas en que otros dormían, contaba macros, empujaba los límites del cuerpo hasta sentir el zumbido dulce y adictivo del agotamiento. Los resultados llegaron y también los halagos. Su figura, al cabo de meses, era la de alguien esculpido a cincel. No todo se debía a la disciplina. En paralelo, y de forma regular, empezó a usar esteroides. Lo dijo sin rodeos en su propio canal de video, un blog que abrió en la primavera de 2016. Allí publicaba de todo: consejos de entrenamiento, reflexiones sobre rutinas, canciones con guitarra, imitaciones de artistas que lo divertían,
pensamientos sueltos sobre la vida. Al principio, su presencia en cámara tenía la frescura de un muchacho aplicado que quiere compartir lo que aprende. Con el tiempo, algo cambió. Los videos comenzaron a sonar como advertencia. No usen esteroides, decía. Te pueden volver loco. En otros, hablaba de su lado loco y su lado normal, y confesaba sentirse confundido entre ambos. De pronto aparecía con acentos distintos, como si fueran personas diferentes. A media grabación variaba el tono. Se le quebraba la voz, estallaba en llanto sin motivo aparente. Sus gestos se volvieron erráticos, muecas sostenidas, sonrisas que no llegaban a los ojos, miradas perdidas. Quienes luego revisarían ese material, expertos acostumbrados a leer entre líneas, opinan que en cada video había un pedido de auxilio. Para Austin, esas grabaciones eran válvula de escape y espejo. Ahí hablaba porque en la vida real no lograba tejer amistades sólidas. Mientras el contenido se hacía más sensacionalista, más provocador e incluso agresivo, sus suscriptores sospecharon consumo de sustancias. Le preguntaron de frente. Él lo negó. Soy atleta, decía. No uso drogas. Pero la conducta contaba otro relato, y entre los comentarios alguien especuló con un trastorno de identidad disociativo. Llegó el verano y volvió a casa. Su madre y su hermana no seguían su canal y no lo habían visto en casi un año. El shock fue doble. Por un lado, el físico, una montaña de músculo que ocupaba los marcos de las puertas. Por otro, y más inquietante, lo intangible, la mirada rara, frases sin sentido, afirmaciones como ya no necesito dormir. Aquella misma noche anunció, muy serio, que iba a patrullar la casa para protegerlas de fuerzas oscuras, y cumplió. Caminó de cuarto en cuarto hasta el amanecer, y cada hora interrumpió el sueño de su madre y de Hallie con una declaración solemne. Todo en orden, descansen, yo vigilo. La mañana siguiente, su madre lo sentó a hablar. ¿Estás consumiendo algo? Austin no mintió. Dijo que en el último año había probado prácticamente de todo y describió, con sorprendente frialdad, cómo le pegaba cada droga. Mencionó una sustancia sintética particularmente fuerte, capaz de provocar alucinaciones, ataques de furia y hasta sobredosis mortales. No obstante, juró que aquello había quedado atrás, que no estaba tocando nada del veneno que lo enloquecía. La decisión que tomó ella entonces se volvería, con el tiempo, dolorosa. Confiada en su propia formación de farmacéutica, resolvió que podía ayudarlo a estabilizarse en casa, sin psiquiatras ni clínicas, sin avisar al exesposo. Le dio un sedante y un hipnótico con la idea de que dormir alivianaría la ansiedad. Funcionó un par de horas. Al despertarse, Austin retomó su ronda nocturna como si fuera guardia designado. La escena se repitió noche tras noche durante semanas, pasos en el pasillo, puertas que se abrían, reportes susurrados de todo tranquilo. Cada amanecer dejaba en la casa un rastro de cansancio y un miedo sin nombre. El 13 de agosto, muy temprano, tocó la puerta de una excompañera que vivía a unas cuadras. Hacía más de un año que no se veían. Ella abrió con sorpresa. Austin le dijo, con una seriedad absurda, que había olvidado en qué año había nacido y necesitaba saberlo de inmediato. En 1996, contestó ella, desconcertada. Él se dio la vuelta y se fue sin despedirse. La joven, asustada, llamó a la madre de Austin para contarle lo ocurrido y preguntarle, con delicadeza, si el muchacho estaba usando algo prohibido. Solo entonces la mujer decidió levantar el teléfono para llamar al padre de Austin, que trabajaba en otro estado. Le dijo lo que llevaba días temiendo. Algo, profundamente, no estaba bien con su hijo. El padre tomó el primer vuelo que encontró y llegó con la urgencia en la mirada. Habló con su hijo, lo escuchó de cerca, intentó leer entre los silencios. Le propuso internarse de manera voluntaria para una evaluación, unos días de observación, medicamentos si era necesario, un plan para enderezar el rumbo antes de que algo se rompiera del todo. Austin se negó con la terquedad de quien cree ver una trampa. Dijo que estaba bien, que podía solo. El hombre se apartó, respiró hondo y después habló con su exesposa. Coincidieron en que ya no podían esperar. Organizarían un ingreso obligatorio a una clínica de rehabilitación o a un servicio psiquiátrico, lo que fuera más rápido y seguro. La decisión estaba tomada, pero no alcanzó a ejecutarse. Al día siguiente, unos amigos invitaron a Austin a la playa.
Hacía calor de verano, el sol caía a plomo, y la madre insistió en que Hallie lo acompañara para vigilarlo de cerca. Lo que ocurrió en la puerta dejó a todos mudos. Austin bajó vestido para la montaña, no para el mar. Sudadera gruesa con capucha, pantalones largos, botas, e incluso gafas para nieve que le mordían la frente. Sus amigos, primero confundidos, terminaron riéndose, como si se tratara de una broma rara. En segundos, las risas se convirtieron en hielo. Austin se tensó, la voz le salió cortada, y soltó una amenaza seca, absurda por su frialdad. Dijo que, si lo creían loco, actuaría en consecuencia y acabaría con la vida de uno. En el grupo se hizo un silencio denso. Nadie respondió. Retrocedieron un paso, por precaución. Hallie lo tomó del brazo y lo apartó con suavidad, como se aparta a quien está a punto de quebrarse. Le preguntó en voz baja qué le pasaba. Austin se inclinó hacia ella y susurró que no era del todo humano, que una mitad de su ser era un animal salvaje, que era inmortal y poseía una fuerza que los demás no comprendían. Ella sintió un frío antiguo recorrerle la espalda, pero se obligó a sonreír, a hablarle con calma, a no provocarlo. En la playa, él pareció otro. Bromeó, se metió al agua, jugó voleibol con los amigos, se echó a reír como si de veras el mundo fuera simple. Esa normalidad, por momentos, hizo dudar a Hallie. Tal vez el cansancio, tal vez un mal periodo, tal vez pasaría. Pero la duda se deshizo al atardecer. Se despidieron del grupo y los hermanos caminaron hacia un restaurante pequeño junto a la costa, donde se reunirían con el padre y la madrastra. En el trayecto, Austin anunció, sin dramatismos, que iba a comprobar su inmortalidad. Soltó la mano de su hermana y se dirigió hacia una autopista con tráfico denso. Dio 2 pasos hacia el asfalto, directo a la corriente de coches que no se detenían. Hallie reaccionó por instinto. Lo abrazó por la cintura. Lo jaló hacia atrás con toda su fuerza. Con la voz rota, le pidió que no hiciera locuras, que los estaban esperando, que no hiciera esperar a nadie. Austin la miró como si despertara, asintió, y la siguió en silencio. En la mesa del restaurante, la rareza volvió a instalarse. Austin se levantó varias veces sin explicación, salió a la calle, miró a su alrededor como si lo persiguieran, regresó y se sentó con una rigidez extraña. El padre observaba cada gesto, tratando de no invadir. La madrastra intentó suavizar el ambiente con preguntas triviales. De pronto, él soltó el tema que venía masticando desde la mañana. Dijo que era inmortal. El padre, con una calma que le costó, respondió que era momento de buscar ayuda profesional. Austin se irguió como herido por una ofensa. Gritó que no estaba loco. Empujó al padre con violencia y salió corriendo del lugar, dejando atrás la vajilla temblando sobre el mantel. La noche en la costa tenía un brillo de sal y neón. Austin caminó sin rumbo, kilómetros quizá, atravesando calles que no reconocía, barrios con jardines recortados y garajes abiertos donde el olor a carbón ardido flotaba como un recuerdo. Atraído por una luz intensa, se internó en una calle que le era ajena. Al fondo, un garaje convertidos en sala de estar, sillones cómodos, una pantalla lista para una película, una parrilla humeante. Ahí vivían Ione Stevens y Michelle Miscon Stevens, él de 59 años, ella de 56, un matrimonio de más de 25 años, con 3 hijos adultos que ya hacían su vida. Les gustaba cerrar el día de la misma forma, asar algo, sentarse en el garaje fresco y ver una película mientras afuera cantaban los grillos. Esa noche, Ione había salido a pasear al perro y Michelle acomodaba las cosas para la cena en su refugio de siempre. Vio de reojo a un joven alto cruzar el césped, un desconocido de mirada vacilante. Su primera reacción no fue el miedo, preguntó si necesitaba ayuda, quizás si estaba perdido. El joven no respondió de inmediato. En el aire hubo un latido de incertidumbre, una vibración sorda que la hizo alzar la voz para llamar a su esposo. Frente, en la casa de enfrente, el vecino Jeffrey, amigo de la pareja, compañero de charlas y favores cotidianos, escuchó ruidos que no encajaban con la tranquilidad del vecindario. Miró hacia el garaje iluminado. Un instante después, el grito de Michelle quebró la noche. Jeffrey no pensó. Corrió. Al llegar, encontró una escena imposible de procesar de golpe. El joven enorme, fuera de sí, encima de ella.
Intentó separarlo, jalándolo por los hombros, hablándole, empujándolo. La fuerza del intruso era desmedida, como si no sintiera el peso del propio cuerpo. Jeffrey cayó al piso durante el forcejeo. Cuando quiso levantarse, sintió el filo punzarlo en la espalda y el hombro. Se dio cuenta de que no podría vencerlo, pero sí atraerlo, distraerlo, ganar segundos. Se internó en la casa de los Stevens, lo provocó con gritos para que lo siguiera. Atravesó la sala, salió por la puerta trasera y corrió hacia su hogar. En el umbral, con el corazón desbocado, volteó. El atacante no lo seguía. Había vuelto con Michelle. Marcó a emergencias con los dedos temblorosos y reportó lo que pudo entre respiraciones. Un desconocido armado con un cuchillo, su vecina herida, el mismo sangrando. Dio la dirección, pidió ambulancia y patrullas. Colgó y quedó escuchando, pegado a la puerta, tratando de descifrar si el peligro estaba ya sobre su casa o si seguía del otro lado de la calle. Lo que oyó le cortó el aliento. Del garaje llegaban sonidos que no pertenecían a ninguna conversación humana, gruñidos animales, alaridos de terror, golpes secos contra el concreto. Mientras las sirenas aún eran un eco distante, el vecindario entero parecía contener la respiración. Las luces de los porches se encendían una a una, cortinas que se movían, sombras que se asomaban sin atreverse a salir. La calle, tan normal horas antes, se había convertido en un escenario suspendido, con una violencia que crecía y se mezclaba con el olor a carne y a metal caliente. Jeffrey se apretó la herida del hombro, sintió el chorro tibio en los dedos, y supo que cada segundo contaba. Volvió a marcar, insistió con la voz baja y firme, repitió la dirección, pidió que se dieran prisa. En la casa de los Stevens, la parrilla se había apagado sin que nadie lo notara. El brillo del garaje seguía encendido, como una trampa de luz para lo que estaba por llegar. Afuera, en la esquina, apareció por fin el primer reflejo azul y rojo, avanzando a velocidad controlada. Nadie podía adivinar entonces cuánto horror había ya desbordado aquel rectángulo de concreto, ni cuánto costaría, en años y en cicatrices, medir la noche que caía sobre Palm Beach. Las luces de la patrulla pintaron el asfalto de azul y rojo y, cuando se apagaron las sirenas, el silencio regresó con un peso extraño. 2 oficiales avanzaron con las armas desenfundadas, pies separados, respiración contenida, el entrenamiento convertido en reflejo. La cochera de los Stevens estaba bañada en una luz fija, blanca, que volvía quirúrgica cada detalle. Una parrilla aún caliente junto a una mesa con platos, un control remoto en el apoyabrazos, un tapete con huellas recientes. Y en medio, la primera visión que los detuvo en seco. El cuerpo de una mujer tendido en un charco oscuro que se expandía como una sombra viva. Michelle Miscon Stevens yacía boca arriba, el rostro vuelto hacia la lámpara, la piel moteada de golpes, el pecho atravesado por un corte que no dejaba de sangrar. Detrás, a 2 metros, otra escena tensó el aire. Un hombre mayor, de espaldas al piso, intentaba articular un pedido de auxilio que se quebraba en la garganta. Encima de él, un joven enorme lo sujetaba del cuello con una mano y con la otra le torcía la cabeza hacia atrás, como si buscara inmovilizarlo. La voz de mando del primer oficial rompió el encuadre. «Suelta al hombre. Suelta al hombre ahora». Ni un parpadeo. El agresor no reaccionó a la advertencia ni al cañón que lo encaraba. Parecía hundido en otra realidad, en una urgencia que no admitía interrupciones. Disparar no era opción. El riesgo de atravesar al agresor y herir al hombre tirado era demasiado alto en un espacio estrecho. El segundo oficial se movió en diagonal y desenfundó el taser. Anunció el uso del dispositivo, apuntó al torso y disparó. Las púas se clavaron, el zumbido eléctrico sacudió el aire. El joven se arqueó un instante, emitió un gruñido profundo. Contra toda expectativa, volvió a bajar el rostro. Fue entonces que el oficial, ya a 1 metro, entendió lo que estaba ocurriendo. No solo lo estaba estrangulando, le mordía la cara. Los dientes hundidos en la mejilla izquierda del hombre mayor, que no podía siquiera levantar las manos para cubrirse. John Stevens tenía el rostro destrozado. Un segmento de la mejilla faltaba, el labio superior roto, la nariz desfigurada. La sangre cubría la camisa como una segunda tela. El primer oficial probó con la fuerza directa, una patada precisa al costado de la cabeza del atacante, buscando separarlo.
El golpe lo hizo soltar un gruñido más animal que humano, pero lejos de apartarse, volvió a morder. «¡Pide refuerzos!», gritó uno, mientras el otro se arrojaba a intentar palanquearle el brazo que sujetaba el cuello de John. Lo que encontraron fue algo desconcertante, una resistencia rígida, casi insensible al dolor. Nuevos impulsos del taser, nuevos segundos de sacudidas, ninguna rendición. Las radios empezaron a escupir confirmaciones. En menos de un minuto, otra patrulla y una unidad K9 se detuvieron sobre la banqueta. El perro policía, adiestrado para escenas violentas, recibió la orden y entró a la cochera como un rayo. Se clavó en el antebrazo del agresor con una mordida firme. Se esperaba el reflejo habitual, el dolor, el instinto de proteger la zona afectada, la oportunidad de extraer a la víctima. Pero el joven apenas volteó, forcejeó con el animal. En el tirón, se lastimó más. La sangre le resbaló por el antebrazo y goteó sobre el concreto. Su reacción fue un aullido gutural y un nuevo intento por aferrarse al rostro de John. Fue necesaria una patada brutal, esta vez en la sien, para abrir un hueco de desorientación. En esa fracción de segundo, los oficiales lo separaron de golpe y lo giraron contra el piso. 3 pares de manos lo inmovilizaron. Las esposas sonaron al cerrarse. Un clic que pareció liberar el aire acumulado en los pulmones de todos. El agresor quedó jadeando, los ojos perdidos, la boca manchada en rojo oscuro. Los oficiales le gritaron que no se moviera. Él murmuró algo inaudible. De pronto, se llevó una mano al estómago. Dijo con voz apagada que se sentía mal, que había comido algo malo. Después su cuerpo se arqueó, los músculos le temblaron en oleadas y se desplomó en convulsiones. Los paramédicos, que entraban ya con las camillas, se dividieron sin preguntar. 2 fueron con él, otros 2 se lanzaron hacia John, y una más se arrodilló junto al cuerpo de Michelle buscando un signo vital que no existía. La evaluación fue cruda y rápida. Michelle no tenía pulso ni respiración, las lesiones craneales y la herida en el pecho indicaban un trauma mortal. John respiraba con dificultad mínima. El rostro, irreconocible, sangraba de varias laceraciones profundas. Se aplicaron compresas, se inmovilizó el cuello, se instaló oxígeno, se cargó la camilla. En la puerta, Jeffrey, el vecino que había pedido ayuda, apareció pálido, con el hombro manchado de rojo y la camiseta pegada al cuerpo. Uno de los paramédicos lo sentó, le revisó espalda y omóplato. Encontró perforaciones limpias de hoja, daños en tendones y un sangrado que se podía controlar. Mientras lo vendaban, él repitió el relato entrecortado. El joven, la cuchillada, el regreso a la cochera, los gritos que no parecían humanos. En el piso de la cochera, un frasco de boca ancha quedó a la vista, volcado. El olor químico era punzante, nada que se confundiera con alcohol. Uno de los oficiales señaló el envase mientras otro tomó fotografías con el celular para preservar la evidencia inmediata. Se sabría después, lo que el agresor había bebido era un producto corrosivo de uso doméstico, un líquido para el jardín. La ingestión le había quemado el esófago y el estómago. En minutos, lo arrastró hacia la inconsciencia. Las ambulancias partieron casi en fila. Michelle, sin posibilidades, rumbo a la morgue para la autopsia. John, con vías colocadas y una carrera contra el reloj, rumbo al hospital más cercano. El vecino, estable dentro de lo frágil, y el agresor, sedado y con ventilación asistida. Al poco tiempo, la noticia se propagó por las frecuencias de la policía y por los teléfonos de los curiosos. Las cintas amarillas cercaron la propiedad, las cámaras de los vecinos se encendieron como luciérnagas y las primeras versiones, confusas, fragmentadas, empezaron a multiplicarse. En el hospital, la batalla continuó sin cámaras. Los cirujanos de guardia recibieron a John con hemorragias masivas. La combinación de heridas punzocortantes y desgarros en el rostro, además del shock, lo había llevado al borde. Se intentó estabilizarlo. Se transfundió sangre. Se buscaron latidos que se negaban a sostenerse. Murió en traslado, con su nombre escrito en una pulsera y la camiseta manchada como un registro mudo. Jeffrey, en otra sala, escuchó la noticia con los ojos clavados en las baldosas. Su herida en el hombro derecho sanaría, pero la mano, su precisión, su habilidad fina, quedaría alterada para siempre. El agresor llegó con quemaduras internas severas.
La mucosa del esófago presentaba lesiones por corrosivos, el estómago, inflamado y friable. Lo intubaron, lo monitorizaron, lo pasaron a terapia intensiva. Inició un coma del que no saldría en días. En su muñeca, la pulsera de identificación llevaba un nombre, Austin Harf. Para entonces, el apellido ya corría por los pasillos como un murmullo. Un dato suelto que no explicaba nada y lo explicaba todo. En la casa, la escena quedó a cargo de detectives y peritos. Se fotografió cada huella. Se recogieron fibras, se levantaron las armas, se embolsó el cuchillo. La cochera, que era un cuarto de estar, permaneció iluminada hasta la madrugada, con el zumbido de los fluorescentes como telón de fondo. Los vecinos declararon entre temblores. Algunos aseguraron haber escuchado sonidos de animal. Otros dijeron haber visto a un joven grande con la mirada ida. Uno señaló la hora del primer grito. Otro juró que el primer patrullero había tardado una eternidad. El reloj, implacable, marcaba otra cosa. 10 minutos desde la primera llamada. Al amanecer, los titulares ya preparaban una palabra que envenena cualquier relato. Caníbal. Era el detalle imposible de digerir, la imagen que nadie podía sacarse de la cabeza. Pero más allá del morbo había preguntas duras, preguntas que seguirían repitiéndose en las semanas por venir. ¿Qué empujó a un estudiante deportista, aplicado, de familia estable, a una violencia tan descarnada? ¿Qué falla profunda, qué tormenta química o psicológica pudo anestesiarle el dolor y nublarle la razón al punto de morder el rostro de un hombre que pedía ayuda? En el laboratorio, las muestras de sangre y orina de Austin tomaron su lugar en la fila de pruebas toxicológicas. La hipótesis fácil, drogas duras, estimulantes, alucinógenos, aguardaba confirmación o desmentido. En la sala de espera, su madre tenía las manos entrelazadas y los ojos rojos. El padre miraba fijo un punto que no existía. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero el pensamiento ya estaba ahí. Si no era una intoxicación, si no había rastro de alcohol o sustancias, lo que se abría frente a ellos era más oscuro, más difícil de nombrar. Palm Beach amaneció distinto ese día. La brisa del mar no alcanzó a despejar el olor metálico que, para quienes estuvieron cerca, se quedó pegado a la memoria. La casa de los Stevens quedó en silencio, con la parrilla fría y la pantalla apagada, como si el tiempo se hubiera negado a entrar de nuevo. Y en una cama de terapia intensiva, un joven de 19 años respiraba al ritmo impuesto por una máquina, con el cuerpo inmóvil y la mente perdida en un lugar sin mapas, mientras la ciudad, aturdida, se preguntaba en qué momento el muchacho de sonrisa limpia se había convertido en el centro de una noche insoportable. En terapia intensiva, el cuerpo de Austin quedó anclado a tubos y pantallas, sostenido por un zumbido constante. Los médicos describieron quemaduras severas desde la garganta hasta el estómago. Había bebido, en medio del caos, un líquido de jardín con propiedades corrosivas creyendo que era alcohol. Sedado, con los signos vitales tambaleándose, fue sumergido en un coma del que nadie se atrevía a pronosticar salida. Afuera, en una sala fría, su madre se aferraba a una botella de agua que no abría. El padre hablaba poco, medía cada palabra como si cualquiera pudiera desatar una catástrofe mayor. Hallie, inmóvil en una silla, repasaba la noche como si los recuerdos tuvieran un orden oculto capaz de evitar lo inevitable. La policía acordonó la calle y la casa de los Stevens quedó convertida en una escena de laboratorio. Los peritos numeraron cada huella, marcaron salpicaduras de sangre, recogieron fibras, levantaron un cuchillo y embolsaron el frasco con el químico. Las fotografías cubrieron las superficies como un mapa de rutas imposibles. En la mesa del garaje, una lista de reproducción pausada, vasos sin tocar, el mantel con una arruga que nadie alisó. El vecindario, acostumbrado a los paseos vespertinos y a las conversaciones de banqueta, se transformó en un teatro al que de pronto le apagaron la luz. Las versiones se atropellaron. Un extraño desquiciado, un joven en trance, drogas potentes, demonios. A media mañana, el forense confirmó lo que los paramédicos ya sabían. Michelle presentaba traumatismos múltiples en la cabeza y una herida punzocortante en el pecho. La muerte había sido rápida, brutal. John, por su parte, no resistió la combinación de sangrado por cuchilladas y los desgarros en el rostro. El cuerpo sucumbió al shock y a la hemorragia en el camino al hospital. Los hijos de la pareja llegaron juntos,
con los ojos hinchados y las manos apretadas. Vieron la cinta amarilla ondear en la entrada y supieron, sin necesidad de más palabras, que esa casa, su hogar de infancia, ya no les pertenecía. En otra ala del hospital, Jeffrey fue sometido a evaluación y suturas. Los médicos lograron controlar el sangrado y estabilizar las lesiones de tendones y nervios. Le explicaron con calma la posibilidad de quedarle una merma persistente en la motricidad fina de la mano derecha. Él asentía, pero lo que escuchaba por dentro era otra cosa. Los gruñidos que lo habían helado, el peso del intruso sobre Michelle, su propio cuerpo cayendo, la estrategia instintiva de atraer al atacante para salvar segundos. La culpa, irracional, injusta, se le pegó al pecho. Se salvó porque corrió. La tóxica tentación de la explicación inmediata llegó en forma de titular. La palabra caníbal hizo su aparición como cuchillo en papel. Era el detalle imposible de sostener, el que garantizaba clics y horror. Pero los laboratorios no trabajan al ritmo del morbo. Las muestras de sangre y orina de Austin pasaron por tamizajes y confirmaciones. Alcohol, negativos. Estimulantes, negativos. Opiáceos, negativos. Alucinógenos, negativos. El resultado final se leyó como un portazo. En el momento de los hechos no había rastro de drogas ni de medicamentos en niveles de abuso. El rumor de una intoxicación fulminante se desvaneció y, con él, una salida fácil. Entonces la conversación cambió de tono. Si no había sustancias, ¿qué había? Los psiquiatras de guardia, convocados apenas el paciente salió del área crítica, hablaron de un episodio psicótico agudo. La frase cayó pesada entre los padres. Ellos, que habían escuchado meses antes hablar de esteroides y de noches sin dormir, tuvieron que enfrentar de golpe la posibilidad de una enfermedad mental de fondo. El padre recordó, con una precisión repentina, un familiar lejano diagnosticado con esquizofrenia. La madre torció los dedos y pensó en cada decisión de las últimas semanas. El sedante, la negativa a llamar a un especialista, el silencio obstinado con que intentó contener la tormenta dentro de casa. Pasaron casi 2 semanas antes de que Austin abriera los ojos. No lo hizo de golpe. Primero fueron los párpados vibrando, luego un movimiento testarudo de la mano, después un murmullo que nadie entendió. Cuando por fin emergió a la superficie, parecía desorientado, con la mirada clavada en un punto que se movía sin moverse. Respondió su nombre con retraso. Preguntó, apenas, por el dolor en el pecho y la garganta. Pidió agua que no podía beber. Las primeras horas fueron de observación. Después, vino la entrevista clínica. La memoria le llegaba como flashes sueltos, trozos de película mal editada. Dijo recordar la cena en el restaurante, el choque con su padre, el impulso de irse. Después, todo se volvía oscuro, hasta que apareció, en su relato, una figura espectral que lo guiaba entre callejones, como una sombra que atrae y no deja ver. Contó que siguió un resplandor al fondo de una calle desconocida, una luz que después identificó como la lámpara del garaje de los Stevens. Recordó a una mujer sobresaltada y su propia voz afirmando, con una seguridad extraña, que venía a limpiarla del mal. Recordó a un vecino abalanzándose sobre él, al que percibió como un demonio, y su reacción a cuchilladas. Dijo que había tomado de una botella pensando que era alcohol. Todo lo que siguió, la llegada del dueño, el ataque, la intervención policial, se perdía en blanco. Esa versión, anotada con frialdad por los médicos y después por la policía, no calmó a nadie. En los pasillos, se multiplicaban las preguntas. ¿Creía de verdad que era inmortal? Halley repitió a los investigadores, con la voz entera, lo que él le había confesado días antes, que no era del todo humano, que tenía una mitad animal, que la fuerza se le desbordaba. Los psiquiatras, prudentes, tomaron nota de una posibilidad remota que en los libros aparece apenas como pie de página, una forma de delirio en el que la persona está convencida de transformarse en animal. Un término viejo, arrinconado por su rareza, que en estos tiempos se menciona con pinzas. Nadie estampó ese diagnóstico por seguro. Hablaron, sí, de un cuadro psicótico con rasgos inusuales y de una vulnerabilidad que pudo haber estado incubándose mucho antes. Mientras tanto, los investigadores volvieron sobre el rastro digital. Revisaron el canal de videos de Austin y hallaron un archivo íntimo de angustias, advertencias contra los esteroides, confesiones de un lado normal y un lado loco,
acentos cambiantes, lágrimas sin motivo. Para quienes lo miraban desde fuera, la línea de tiempo se dibujaba con una claridad cruel. Allí estaba, a cámara abierta, el deterioro progresivo de un joven que no encontraba un lenguaje ni un oído a su altura. Los especialistas que luego analizarían ese material dirían que cada clip era un pedido de ayuda que no encontró destinatario. En la comunidad, la compasión y la furia chocaron de frente. Los amigos de los Stevens hablaron ante micrófonos con el dolor hirviendo en la garganta. Exigían justicia, una sentencia que no se escondiera detrás de términos médicos. Otros, más cautos, pidieron esperar a los informes. La palabra locura se usó con ligereza. La palabra enfermedad, con recelo. Los familiares de las víctimas, al ver los recortes y escuchar a los presentadores repetir caníbal, se sintieron doblemente ultrajados, por la pérdida y por la forma de contarla. Los días siguientes, Austin alternó lucidez y sombras. Había momentos en que parecía entender la magnitud del desastre, seguido de lapsos en que la mirada se le opacaba y regresaba a la idea de presencias y fuerzas. Los médicos ajustaron fármacos, midieron respuestas, buscaron una línea de base sobre la cual construir un pronóstico. La ley, por su lado, empezó a moverse. Una vez estabilizado, sería trasladado a un reclusorio, a la espera de evaluaciones psiquiátricas más profundas y de un proceso que prometía ser largo y áspero. En el centro de todo, quedaba la misma imagen que había iniciado la tormenta. Un garaje iluminado, una noche de verano, un muchacho con la fuerza de alguien que no siente dolor. No había droga que explicara el embrutecimiento repentino. No había una sola causa a la que culpar sin dudas. Había, en cambio, un puñado de factores que se rozaban como piezas filosas: el uso previo de esteroides, la falta de sueño, el aislamiento social, una posible predisposición hereditaria, y ese quiebre invisible que una noche, sin aviso, convirtió a un estudiante aplicado en la fuente de un horror irreparable. Afuera, el mar seguía su cadencia y los noticieros seguían su ciclo, pero en las casas de Palm Beach el reloj parecía haberse trabado en la misma hora, aquella en que el mundo común se rasgó y dejó ver, por un instante insoportable, su lado más feroz. La noticia corrió como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, el nombre de Austin se volvió moneda corriente en noticieros, en grupos vecinales, en teléfonos que vibraban sin descanso. La manera en que había irrumpido en la vida de los Stevens y la ferocidad con que se desarrolló todo encendieron un morbo que parecía no saciarse. Hubo titulares que clavaron una etiqueta inmediata, fácil y devastadora. Pero detrás de esa palabra que arruina cualquier intento de comprensión se abrió una grieta más difícil: la discusión sobre la mente, sobre la culpa, sobre dónde termina la enfermedad y empieza la responsabilidad. El hospital fue primero un santuario y luego un umbral. Cuando los médicos lograron estabilizar a Austin y el riesgo vital disminuyó, se encendió otro mecanismo, el de la ley. Con órdenes firmadas, custodios se apostaron a la puerta de su habitación. Nadie sabía con certeza que recordaba él ni que comprendía. El protocolo no depende de eso. Al recuperar una mínima línea de lucidez, lo trasladaron a una unidad bajo vigilancia, con evaluaciones psiquiátricas pautadas. La palabra evaluación suena aséptica, pero lo que ocurre dentro es brutal. Entrevistas que remueven cada capa, repasos de vida, reconstrucción minuciosa del antes y el después, pruebas cognitivas, escalas de síntomas, búsqueda de simulación o exageración. Cada respuesta se coloca en contexto, cada silencio se pondera. Los toxicológicos, que tantos esperaban con ansiedad, llegaron con la firmeza de un dictamen de laboratorio. Negativos a alcohol, negativos a estimulantes, negativos a alucinógenos y opiáceos, sin niveles que hablaran de benzodiazepinas o sedantes de abuso. Para muchos, ese papel fue como arrasar con una coartada. Otros vieron ahí el argumento contrario: si no había droga, entonces la mente se había quebrado desde adentro. Entretanto, empezaron a aparecer los fragmentos de la vida previa. La historia de esteroides en meses anteriores, el insomnio imposible, los videos con deslices al llanto y a las voces cambiantes, la confesión a su hermana de que se sentía mitad animal y mitad hombre, la caminata rumbo a la autopista para probar su inmortalidad. Nada de eso explicaba por sí solo. En conjunto, dibujaba una pendiente. La familia de las víctimas miraba la cobertura con los dientes apretados. Los hijos de John y Michelle,
todavía atrapados en la tramitación de funerales y en un duelo que no encontraba lugar para apoyarse, escuchaban la palabra psicosis como si fuera una excusa. En entrevistas breves, entre lágrimas y rabia, repetían que no aceptarían un veredicto que los dejara sin justicia. Para ellos, el muchacho de ojos claros no era un enfermo sino un homicida que había elegido su violencia, un joven capaz de inventar olvidos y de fingir delirios para librarse del peso de la ley. El vecino herido, aún vendado, intentaba mantener la prudencia, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Michelle atrapado debajo de aquel cuerpo gigantesco, y le costaba creer en cualquier teoría que oliera a indulgencia. A Austin lo entrevistaron psiquiatras y psicólogos forenses. Uno de ellos, experto asignado por el Estado, entregó un reporte con un núcleo duro, un trastorno mental que habría precipitado un episodio psicótico agudo, en el que la realidad se enturbia y el juicio se rompe. La frase no lo absolvía, solo describía. Del otro lado, la Fiscalía dejó claro que la discusión en tribunales no se resolvería con diagnósticos clínicos, sino con una definición legal de locura mucho más estrecha. No basta con estar enfermo. La ley pide probar que, en el momento exacto de los hechos, el acusado no comprendía la naturaleza de sus actos o no sabía que estaban mal. Ese listón, dijeron, no se supera con sospechas ni con videos previos. Los defensores de Austin armaron su ruta con paciencia quirúrgica. Solicitaron más evaluaciones, entrevistas con familiares, revisión de historiales médicos, análisis de los blogs, de mensajes y diarios. El padre se sentó frente a un grabador y habló de un caso confirmado de esquizofrenia en la familia, un dato que hasta entonces había permanecido sin peso específico y que, de pronto, entró al expediente como un antecedente que podía significar vulnerabilidad hereditaria. La madre, con la voz hecha pedazos, relató las noches sin dormir, las rondas de su hijo por la casa, el juramento de que había probado de todo meses atrás y su decisión, que ahora reconocía como error, de intentar contener la tormenta en el hogar sin ayuda profesional. Entre los especialistas, la discusión tomó un carril técnico. Algunos señalaron que el uso prolongado de esteroides anabólicos puede alterar el estado de ánimo, inflamar la irritabilidad, empujar a conductas impulsivas, incluso precipitar cuadros psicóticos en predispuestos. Otros pusieron sobre la mesa el costo del insomnio extremo y del aislamiento social, factores que pueden ablandar la frontera entre lo real y lo imaginado. Hubo quienes mencionaron un término tan raro como incómodo: el delirio de licantropía clínica, ese convencimiento de estar convirtiéndose en animal. No se trataba de estamparlo como diagnóstico, sino de entender que el relato de ser mitad bestia no había surgido de la nada. Aún así, ninguno de los peritos quiso afirmarlo como etiqueta concluyente. Lo responsable era hablar de un episodio psicótico con características inusuales. La fiscalía preparó su contraargumento. Si Austin había planificado algo, si había elegido un arma, si había perseguido a una víctima que intentó escapar, si había respondido a órdenes de la policía con resistencia dirigida, si había bebido de un frasco por decisión propia, aunque ignorara su contenido, todo eso indicaría, a ojos del derecho, que sabía con lo que estaba lidiando y que no era un autómata sin juicio. Señalarían, además, que después del empujón al padre en el restaurante, huyó, que caminó varios kilómetros, que orientó su conducta en un entorno desconocido. Son detalles que, ante un jurado, pesan. A la par, la comunidad demandaba certezas que nadie podía dar. En los noticieros, se repetían fragmentos de los videos de Austin, su voz quebrada, su advertencia contra los esteroides, sus cambios de acento. Los analistas de sillón se multiplicaron. Con cada repetición, la grieta se agrandaba. Quienes veían enfermedad pedían tratamiento y confinamiento clínico. Quienes veían maldad exigían la pena máxima. Los más cercanos a los Stevens insistían en que el dolor de esa noche no debía diluirse en tecnicismos. Los defensores de la salud mental, por su parte, pedían no convertir el trastorno en sinónimo de peligro inevitable. Cuando llegó el momento de sacarlo del hospital, Austin fue llevado a un centro de detención, con visitas restringidas y vigilancia constante. Lo ingresaron en un módulo donde se minimizan riesgos de autolesión, con registros de conducta y reportes diarios. Las horas ahí tienen otra textura. El reloj se vuelve una frontera de hierro. El eco de los pasillos se pega al cerebro. Los pensamientos giran en círculos. En entrevistas posteriores,
Austin se mostró a ratos lúcido, a ratos ido. Decía no recordar los hechos centrales, decía que había seguido una luz y una figura, y que después todo era blanco. La memoria es también un campo de batalla. Puede romperse o puede esconderse. Los forenses lo saben y por eso cruzan testimonios, cotejan inconsistencias, buscan señales de simulación con pruebas diseñadas para detectar engaños. Para los hijos de la pareja asesinada, todo aquello era un teatro de sombras. Ellos hablaban de Michelle acomodando platos, de John paseando al perro al atardecer, de las llamadas que nadie quiere recibir. Querían ver a alguien declarar culpable y querían ver una sentencia que pesara tanto como su pérdida. En más de una ocasión, expresaron que, si de ellos dependiera, el castigo sería el máximo permitido. Y aunque la ley no se mueve por deseos, esas palabras resonaron con fuerza en una comunidad que, como ellos, buscaba un cierre imposible. En paralelo, la defensa insistía en que Austin debía ser tratado como un enfermo mental grave. Hicieron hincapié en la evidencia de deterioro progresivo, los videos, los testimonios de familia y amigos, los días sin dormir, los signos de desorganización. Se prepararon peritajes adicionales, nuevas baterías de pruebas, revisiones neuropsicológicas. La fiscalía contestó con su línea fija. Diagnóstico no es defensa automática. Lo que cuenta es el momento preciso del crimen y la capacidad de distinguir el bien del mal. Así quedó planteado el tablero. De un lado, la narrativa del quiebre, el cerebro bajo asedio. Del otro, la demanda de responsabilidad, la idea de que aún en el caos hay elección. Entre ambos, una ciudad dividida y dos familias que no volverían a ser las mismas. Y al centro, un joven sentado tras un vidrio, con la voz a media asta, esperando un juicio que, más que resolver, prometía abrir nuevas heridas. El expediente creció como una pila de ladrillos sobre la mesa del juez. En la primera audiencia sustantiva, los bancos se llenaron de reporteros y curiosos, y en la fila de adelante se acomodaron los hijos de John y Michelle con los ojos enrojecidos. El aire olía a papel viejo y a desinfectante. Austin entró con uniforme carcelario y la mandíbula apretada, ladeando la mirada hacia un punto inexistente. No parecía desafiante ni abatido, solo perdido, como si hubiera llegado a un lugar sin nombre. Cuando se leyó su nombre completo, levantó la vista apenas. Cuando se enunciaron los cargos, no hizo ningún gesto. El fiscal habló primero y su tono marcó el campo. El Estado buscaría demostrar que, en el momento de los hechos, el acusado sabía lo que hacía y que sabía que estaba mal. Luego, llamado por la parte acusadora para fijar criterios técnicos, subió al estrado el perito estatal, el Dr. Landrum. Sin dramatismos, con el ritmo metódico de quien ha dicho lo mismo decenas de veces, expuso que la evidencia clínica recogida apuntaba a una enfermedad mental de base que habría desencadenado un episodio psicótico agudo. En ese estado, añadió, la percepción se distorsiona, las interpretaciones se cargan de delirio, y el sujeto puede actuar arrastrado por ideas fijas que desfiguran la realidad. Dijo también que la violencia observada, la aparente insensibilidad al dolor y la desorganización conductual eran compatibles con ese cuadro. Cerró su declaración con una frase seca. Ese quiebre de la mente contribuyó de manera directa a la muerte de dos personas. El fiscal asintió, pero no para abrazar la conclusión, sino para trazar la diferencia que más le importaba. La ley, aclaró al jurado potencial, no absuelve por enfermedad, solo por un estado mental tan extremo que anule la capacidad de entender la naturaleza del acto o de diferenciar el bien del mal en el instante exacto del crimen. Empujó entonces los hechos. El acusado recorrió varias calles, eligió entrar en una propiedad ajena, utilizó un arma blanca, persistió pese a órdenes claras de detenerse. Para la fiscalía, esos puntos dibujaban comprensión y propósito, no automatismo. Landrum, con neutralidad, repitió que su campo era el clínico, no el jurídico. El peso de esas palabras quedó flotando. La defensa contraatacó con su propio mapa. Recordó la evolución de meses, el uso de anabólicos, la obsesión por el cuerpo, el insomnio feroz, el aislamiento, los videos con quiebres emocionales, la confesión íntima de ser mitad animal. Señaló que esa acumulación de señales no era un capricho ni una excusa tardía, sino el antecedente de un derrumbe. Reprodujo fragmentos de las grabaciones en los que Austin advertía que los esteroides podían volverte loco.
Habló del momento en que intentó cruzar la autopista para probar su inmortalidad. Puso en palabras lo que la familia había callado demasiado tiempo, que en casa se habían intentado soluciones domésticas donde debió intervenir un especialista. A la mención de herencia, la sala se tensó. El padre de Austin, juramentado, declaró con voz medida que al menos un pariente había sido diagnosticado con esquizofrenia. No dramatizó, dijo el dato y se sentó, como si cada sílaba pesara años. La defensa explicó que ese antecedente no determina destinos, pero sí sugiere una vulnerabilidad. En ese terreno, los peritos forenses deslizaron una hipótesis rara, un delirio específico en el que el sujeto cree convertirse en animal. No lo ofrecieron como diagnóstico final ni como bandera, solo como marco para entender el lenguaje con que el acusado se describía a sí mismo en las semanas previas, y la escena en que gruñía y mordía sin aparente registro del dolor. La fiscalía no dejó pasar la oportunidad de subrayar que ningún psiquiatra, ni de la defensa ni del Estado, había estampado licantropía clínica como diagnóstico confirmado. Era, dijeron, una curiosidad de manual más que una etiqueta aplicable. Volvieron al suelo firme, la toxicología en blanco. Ese resultado, paradójicamente, servía a ambas narrativas. Para unos, probaba que no hubo drogas que lo impulsaran y que las decisiones fueron suyas. Para otros, era la evidencia de que el derrumbe vino de adentro, sin atajos químicos que explicar lo inexplicable. Se leyeron extractos del informe de autopsia con el cuidado quirúrgico de quien abre una herida ante extraños. Los hijos de los Stevens escucharon con la cabeza baja, las manos enlazadas. Cuando tocó el turno de ellos, hablaron de quiénes eran sus padres, de la cochera convertida en sala de cine, de los mensajes que ya nadie contestaría, de una rutina amorosa arrancada de cuajo. Y pidieron, sin ambajes, que no se les negara justicia detrás de un vocabulario clínico. En esas palabras había una certeza antigua. Cuando alguien te arranca lo que amas, necesitas que el mundo lo nombre de una forma que pese. El juez decretó evaluaciones adicionales. Además de nuevas entrevistas y pruebas psicométricas, se solicitaron estudios médicos de soporte. Nadie prometió verdades absolutas. El objetivo era asentar, con la mayor claridad posible, si el estado mental de Austin en el momento crítico cumplía con la estrecha puerta legal de la locura. En paralelo, la defensa solicitó que continuara el tratamiento farmacológico iniciado en el hospital. La fiscalía aceptó supervisión, pero recordó que el reo, tras completar la etapa aguda, debía permanecer bajo custodia. Así, cuando abandonó el área médica, fue trasladado al reclusorio. Un custodio anotó en el registro la entrada con hora y minuto. Desde ese día, cada salida al patio, cada consulta, cada visita, quedó documentada. En la celda, el tiempo perdió volumen. Las noches, sin ruido de mar ni lámparas de cochera, se alargaron como pasillos vacíos. Austin alternó días de calma con ráfagas de confusión. Las notas clínicas hablan de fluctuaciones, momentos de conciencia clara seguidos por ideas que rozaban lo delirante. En sus entrevistas, repitió la secuencia que podía recordar: la discusión con su padre, la caminata, la figura que lo guiaba, la luz al final de una calle, la botella, y un vacío que tragaba lo demás. Los forenses lo escucharon, cruzaron versiones, compararon tiempos, buscaron inconsistencias. La mentira calculada deja rastros, el cerebro que se fractura, también. El arte está en distinguirlos. Afuera, el caso se hizo emblema. Para quienes lidian con salud mental, se volvió recordatorio de lo que ocurre cuando un joven en espiral no encuentra el recurso adecuado a tiempo. Para quienes perdieron a John y a Michelle, se convirtió en una bandera de dolor. Pedían que ese horror no se disolviera en tecnicismos. En los programas de análisis, los panelistas repetían la definición legal de inimputabilidad y ataban cabos con pericia de salón. Pocos se detenían en lo más incómodo, que puede coexistir una enfermedad real con una exigencia real de responsabilidad, y que la frontera, en la práctica, es un filo por el que se sangra. Conforme avanzaron los meses, se agotaron las certezas fáciles. No apareció una prueba que, por sí sola, dictara sentencia. Ningún video del pasado podía traducirse en exención automática. Ningún titular podía ajustar el estándar legal. La defensa insistió. Detrás del acto estaba un cerebro en llamas. La fiscalía insistió. Incluso en las llamas,
Hubo elección. El juez, paciente, acumuló dictámenes, programó audiencias, pidió claridad a cada experto. En una de esas sesiones, al final del día, el doctor Landrum volvió a la silla. Recordó su dictamen inicial, episodio psicótico agudo. Luego miró a la sala y admitió, con la honestidad de quien sabe que su ciencia también tiene límites, que la psiquiatría puede describir y estimar, pero no atestiguar con certeza absoluta que entendía una mente en el segundo exacto en que todo se rompió. Al cierre de aquella etapa, Austin fue devuelto a su celda con la luz tenue. Había recibido ya el alta médica y su destino inmediato no era un hospital sino la espera. Sus abogados recalcaron, una y otra vez, que su cliente estaba enfermo y debía ser tratado como tal. Los familiares de las víctimas reafirmaron, con la misma firmeza, que querían verlo declarado competente y castigado con la máxima pena. La ciudad, atenta al calendario judicial, se preparó para un proceso largo. Nada, ni el mar repitiéndose allá afuera, parecía capaz de devolverle a la noche de Palm Beach la inocencia que perdió en aquella cochera iluminada. Los días en el reclusorio adoptaron una cadencia que no pertenecía al mundo exterior. Amanecía con un timbrazo metálico. Seguía un desfile de bandejas insípidas, un patio que olía a sol envejecido y a sudor, y terminaba con un conteo que cortaba las conversaciones a la mitad. Austin aprendió que la rutina es también una forma de sometimiento. La fila, el giro de muñeca para mostrar la pulsera, el asiento rígido frente al vidrio en las horas de visita. A ratos parecía entero, a ratos, la mirada se le iba detrás de un punto que nadie más veía. En el cuaderno de notas de un psicólogo quedó asentada una frase repetida con variaciones. Siento que algo me dividió, como si una parte mía hubiera entrado y otra se hubiera quedado afuera. Las evaluaciones ordenadas por el juez se desplegaron en capas. Primero, la competencia para enfrentar juicio. Podía entender los cargos. Sabía quién era quién en esa sala. Podía colaborar con sus abogados. Luego, una indagación más áspera. El estado mental en el momento del crimen. Los especialistas lo entrevistaron por horas, a veces en sesiones breves para evitar la fatiga, a veces en jornadas que parecían no terminar nunca. Le mostraron láminas, le pidieron que contara su historia sin interrumpirlo, lo confrontaron con vacíos y contradicciones. Austin respondía como quien camina sobre cristal, una idea clara, dos deslices, una imagen borrosa. Cuando le preguntaban por la figura que dijo haber visto aquella noche, la describía como una sombra con contornos de persona que lo llamaba hacia la luz. Decía que la luz estaba limpia, que lo hacía sentirse necesario. Cuando le señalaban que aquello había terminado en la casa de unos desconocidos, en la muerte de 2 personas, en la herida de un vecino, se quedaba callado, triturando el borde de un vaso de papel entre los dedos. La fiscalía, mientras tanto, afilaba su relato. Recorrió la secuencia paso a paso para el expediente, la discusión en el restaurante, la salida abrupta, los kilómetros caminados, la entrada a una propiedad ajena, el uso de un cuchillo, la resistencia a las órdenes policiales. En ese encadenamiento, cada punto era una ventana a la voluntad, acción, decisión, consecuencia. Si sumabas los negativos toxicológicos, decían, el cuadro no se le podía cargar a una intoxicación externa. Habría que mirarlo como lo que era, un acto humano que costó vidas humanas. Los defensores tomaron el material con la misma minuciosidad, pero para conducirlo a otra orilla. Llevaron al estrado a quienes lo habían visto deteriorarse, compañeros de universidad que recordaban los videos con acentos fingidos y lágrimas bruscas, un entrenador que lo había notado desvelado, como si la cabeza le diera vueltas, la hermana, que habló del secreto que le había confiado sobre sentirse mitad animal, la madre, que relató las rondas nocturnas y la obstinación de patrullar la casa. Cuando mencionó su decisión de no llamar a un especialista, la voz se le quebró y pidió agua. Nadie en la sala juró no haber cometido nunca un error que después se vuelve insoportable. Desde el banquillo de público, Hallie siguió cada audiencia con una concentración silenciosa. A veces, cuando Austin entraba escoltado, ella buscaba sus ojos. En ocasiones se encontraban a mitad del pasillo. Por un instante, los dos parecían regresar a la cocina de su infancia, a la complicidad sin palabras. Otras veces, él pasaba de largo, atrapado en la misma nube que lo arrastraba por dentro. El padre, más rígido,
Se mantenía con la espalda recta y el mentón tenso, como si pudiera sostener al hijo con la pura postura. No dijo culpa. Dijo responsabilidad y tiempo perdido. El vecino Jeffrey, con el hombro ya cicatrizado y la mano derecha algo torpe para abotonarse la camisa, asistió a una audiencia clave. Su testimonio fue sobrio. Narró lo que vio, cómo intentó separar al agresor, cómo sintió el cuchillo, cómo huyó para atraerlo y ganar segundos, cómo llamó a emergencias y se quedó pegado a la puerta escuchando esos sonidos que no parecían de persona. Cuando terminó, miró hacia el lado de la familia Stevens y asintió con un respeto triste. No dijo nada sobre locura o maldad. Dijo hechos. El doctor Landrum regresó a explicar, con palabras sencillas, lo que en tantos informes se pierde en tecnicismos. Dijo que una mente puede quebrarse de golpe, que un episodio psicótico puede surgir sobre un terreno abonado por el insomnio, el aislamiento, el estrés y una vulnerabilidad que a veces viene de fábrica. Dijo que la violencia desorganizada, la falta de respuesta al dolor, los gruñidos y la mordida, todo eso encajaba clínicamente en una quiebra aguda. Y repitió la cautela. Su campo no decide culpabilidad, solo describe fenómenos. La defensa intentó abrir un resquicio con la figura de un delirio específico. No lo llamaron por nombre para evitar alimentar titulares, pero lo circundaron. Señalaron que no se trataba de creer que se era un animal en términos infantiles, sino de una convicción delirante que trastorna la percepción del propio cuerpo y del entorno. Aclararon que nadie en el equipo pericial lo estampaba como diagnóstico, que no lo necesitaban como etiqueta para explicar la conducta. Bastaba con describir el episodio psicótico y su intensidad. La fiscalía cortó ese amague con una precisión fría. Si nadie confirmaba ese diagnóstico, entonces el tribunal no debía considerarlo. En paralelo, la prensa seguía el hilo con una voracidad que no dejaba respiro. Los hijos de Johnny Michelle aparecían a la salida para decir que no aceptarían un veredicto que se escondiera detrás de tecnicismos, pedían que se declarara competente, que enfrentara juicio, que recibiera la máxima pena. Cuando los micrófonos giraban hacia la otra familia, la madre de Austin decía poco. Una vez dijo, apenas audible, que quería que su hijo recibiera tratamiento, y que lamentaba con toda su alma no haber pedido ayuda a tiempo. No hubo reproches cruzados, cada cual cargaba su dolor como podía. Las jornadas en el reclusorio añadieron otro episodio. Una madrugada, Austin tuvo un brote de agitación que obligó a reforzar medicación y a trasladarlo por horas a observación médica. El reporte interno recogió frases desordenadas, la sensación de presencias al pie de la cama, y un súbito llanto que terminó en silencio rígido. Al día siguiente, en la entrevista, el psicólogo escribió, oscila entre la culpa difusa y una especie de negación protectora. Se aferra a la laguna mental como a un salvavidas. Sobre la mesa del juez se acumulaban los dictámenes, competencia fluctuante pero suficiente con tratamiento para seguir el proceso, episodio psicótico agudo probable al momento de los hechos, vulnerabilidad familiar, deterioro observable en meses previos, tox negativas a sustancias en el intervalo crítico. Con esos ladrillos, debía construirse una decisión que no le pertenecía a la psiquiatría ni a los noticieros, sino a la ley. El calendario se movió como losas, se fijaron nuevas fechas, se admitieron pruebas, se rechazaron otras, se apuntaló la sala para un posible juicio que prometía abrir viejas heridas. En la casa silenciosa que había sido de los Stevens, los hijos recogieron lo que quedaba por recoger. Había cartas infantiles en un cajón, una libreta de recetas con manchas, fotografías con bordes mordidos por la sal. Decidieron vender la propiedad. Algunos vecinos se mudaron poco después, otros colgaron, discretos, luces nuevas en los porches, como si así pudieran reescribir la noche. Palm Beach, por fuera, recobró su imagen de postal. Por dentro, una grieta siguió abierta en quienes estuvieron cerca de la escena. En una visita de domingo, Hallie cruzó el detector, firmó una libreta y se sentó frente al vidrio. Austin tardó en llegar. Cuando apareció, traía el cabello más corto y la piel más pálida. Se miraron largo. Ella le dijo que todos estaban vivos, que había días buenos y días pésimos, que no iba a dejar de ir. Él deslizó los dedos por el borde de la mesa como si contara objetos invisibles. Preguntó por sus padres, por el caso, por el mar. Hallie habló del viento, de los pelícanos en el muelle. En un momento,
Él dijo que soñaba con una lámpara encendida y con una sala que no quería volver a ver. Ella asintió. No había consuelo posible. Solo la certeza amarga de que, cualquiera que fuera el desenlace, nadie saldría ileso. Al salir, la tarde estaba llena de un sol limpio. Hallie caminó hasta el estacionamiento con la sensación de estar avanzando sobre arena movediza. En su teléfono vibró un mensaje del abogado. Una nueva audiencia había quedado programada. Otra evaluación se añadiría al expediente. Otro paso en una escalera que parecía no terminar. En algún lugar de la ciudad, alguien apagó una lámpara de cochera y cerró una puerta con llave. Adentro del reclusorio, un joven se recostó sobre un catre estrecho y trató de recordar una vida anterior a la sombra. Afuera, la conversación pública seguía buscando una palabra capaz de sostener, al mismo tiempo, dos verdades que duelen. Que hay mentes que se quiebran y actos que destruyen. El calendario judicial avanzó con la lentitud desesperante de las cosas graves. Se fijó una nueva audiencia para revisar, otra vez, la capacidad de Austin de entender el proceso y colaborar con su defensa. Los abogados llegaron con carpetas nuevas y viejas preguntas. Los peritos, con más hojas de evaluación y escalas clínicas. La sala, sin embargo, seguía siendo la misma. Bancas de madera, el eco de toses discretas, los hijos de John y Michelle sentados en primera fila con el dolor convertido en gesto. Y del otro lado, los padres de Austin, juntos, sosteniéndose como quien carga una caja que no se puede soltar. El juez abrió la sesión repasando lo que ya constaba en el expediente. Pruebas toxicológicas negativas al momento de los hechos, antecedentes de uso previo de esteroides, registros de insomnio y conductas desorganizadas, testimonios sobre ideas de inmortalidad y autopercepción mitad animal, brote violento con resistencia anómala al dolor, y un diagnóstico clínico coincidente en lo esencial, episodio psicótico agudo. El tribunal, sin embargo, insistió en lo que la ley exige, que no es una etiqueta sino una condición precisa en un instante preciso. Que, durante el crimen, el acusado no comprendiera la naturaleza de sus actos o no supiera que estaban mal. Entre esa línea y la compasión, hay un abismo. La fiscalía tomó la palabra y volvió a dibujar la ruta de esa noche punto por punto. No se apoyaron en dramatismos, sino en verbos. Salió, caminó, entró, golpeó, apuñaló, mordió, resistió. Recordaron la escena congelada por las cámaras corporales, órdenes claras que no acató, el riesgo que impidió un disparo inmediato, el uso de un taser que apenas lo sacudió, el perro policial que no logró apartarlo, la patada que abrió el espacio mínimo para asegurarlo. Para el Estado, nada de eso era compatible con una disolución total del juicio. Era, más bien, evidencia de conducta dirigida, brutal pero dirigida. El diagnóstico, dijo el fiscal, no sustituye la responsabilidad. La defensa respondió sin elevar la voz. Recordó que los episodios psicóticos no son metáforas, son tormentas que deforman el mundo. Señaló que el deterioro estaba documentado en tiempo real por el propio Austin. Las grabaciones donde alternaba acentos, las lágrimas súbitas, la advertencia repetida sobre los esteroides, el relato de sentirse dividido entre un lado normal y un lado loco. Recordó la caminata hacia la autopista, el intento de probar su invulnerabilidad, la ronda nocturna por la casa como si el peligro estuviera al acecho. Pidió leer la escena del garaje a la luz de esa progresión, no como un acto frío, sino como un estallido de una mente quebrada. Subrayó un punto que nadie había negado pero que muchos preferían mirar de reojo, que la toxicología en blanco hacía más plausible, no menos, un colapso generado desde la propia mente. En el estrado volvió a sentarse el Dr. Landrum. Con precisión clínica, explicó que en un episodio psicótico la realidad se distorsiona, las interpretaciones se cargan de significados delirantes y el control de impulsos puede desorganizarse por completo. Dijo que la resistencia al dolor, esa insensibilidad que aturdiría a cualquiera, es compatible con un estado de exaltación y desconexión. Mencionó, con cautela, que el contenido del delirio a veces toma formas culturalmente disponibles, para algunos, persecuciones, para otros, misiones de limpieza del mal, en casos raros, la convicción de tornarse animal. No rotuló a Austin con esa rareza. La tocó de lejos, como ejemplo de cómo el delirio da lenguaje a la fractura. Y remató con su frontera. La psiquiatría describe, la ley decide.
El expediente se engrosó con informes de pruebas psicológicas de validez y consistencia de síntomas. No se publicaron nombres de instrumentos ni puntajes. Sí quedó constancia de que se aplicaron baterías destinadas a detectar exageración o simulación, como suele hacerse en casos con alta exposición mediática. Los reportes hablaron de fluctuaciones, de respuestas a veces fragmentarias, de lagunas que podrían ser tanto huecos reales de memoria como defensas psíquicas ante el trauma del propio acto. Nada concluyente, nada definitivo. La ciencia, otra vez, entregaba probabilidades. Afuera, el caso había pasado de noticia a tópico. En mesas familiares y en oficinas, la gente discutía con la seguridad de quien jamás pisará un juzgado. Unos repetían que la enfermedad no puede convertirse en refugio para el mal. Otros devolvían que sin tratamiento y sin red, el riesgo de un quiebre así no es ciencia ficción. En redes, los videos de Austin, que alguna vez fueron un intento torpe de comunicar su malestar, se editaron en bucles cortos, descontextualizados, para probar cualquier postura. Y siempre, en el centro, los nombres silenciados por el ruido: John Stevens y Michelle Miscon Stevens. Los hijos de la pareja asesinaron la comodidad de los eufemismos con una insistencia feroz. Frente a cada cámara, repetían que esperaban ver a Austin declarado competente y enfrentando un juicio con todas las consecuencias, incluida la pena máxima. No lo decían con frases de odio, lo decían con la convicción de quien no quiere ver a sus padres convertidos en caso de estudio. Para ellos, la palabra justicia tenía un peso que no admite sutilezas. Alguien había entrado a su casa por la noche y los había arrebatado de una manera inhumana. Cualquier otra cosa que se dijera debía empezar y terminar ahí. Desde el otro lado del pasillo, la defensa de Austin sostuvo sin descanso que su cliente era un enfermo mental grave, que necesitaba tratamiento sostenido y un encuadre clínico aunque el proceso penal siguiera su curso. El padre insistió en el antecedente familiar de esquizofrenia. La madre, con una honestidad que a nadie le resultó cómoda, aceptó su error de haber intentado manejar solo lo que pedía otro tipo de ayuda. Hallie, cada vez que podía, se sentaba a escuchar, a tomar notas que luego releía en el auto, como si copiar palabras le ayudara a entenderlas. En el reclusorio, Austin siguió un régimen de medicación y monitoreo. Hubo días en los que conversó con claridad, otros, en los que la niebla lo devoró. Los reportes internos registraron pesadillas repetidas con lámparas encendidas y voces que llamaban por su nombre. Los psicólogos describieron un vaivén entre una culpa difusa, no por hechos específicos que decía no recordar, sino por un daño del que alcanzaba a intuir el tamaño, y una negación que lo protegía de romperse. A ratos, parecía comprender que había cruzado un umbral sin retorno. A ratos, se aferraba a la figura y a la luz como si en ese mito íntimo estuviera la llave de su propia historia. Los abogados prepararon los dos caminos que dicta la práctica. Por un lado, la posibilidad de ir a juicio y sostener que, bajo la definición estrecha de la ley, al momento del crimen su mente no funcionaba en parámetros de realidad y moralidad mínimamente operativos. Por el otro, la vía de un acuerdo, si es que el Estado alguna vez lo consideraba, que contemplara internamiento clínico de largo plazo en lugar de una prisión común. La Fiscalía, por su parte, dejó claro que buscaría la ruta contraria, la máxima imputación posible, con la pena más severa habilitada por el Código. Las posiciones, más que moverse, se consolidaron. El juez programó un ciclo final de peritajes. Quería, dijo con una paciencia seca, el cuadro más nítido que la ciencia pudiera ofrecer. Ordenó que se actualizara la evaluación de competencia con el ajuste de medicación, que se revisara el funcionamiento cognitivo, que se recogieran testimonios de conducta diaria en el reclusorio. Pidió, además, que los peritos explicaran al tribunal, en lenguaje llano, que puede y que no puede afirmar su disciplina sobre un instante pasado. Era una petición menos ritual que pedagógica. El jurado, llegado el caso, no debía creer que la psiquiatría podía leer certezas en las sombras. Para entonces, la historia había golpeado tanto a todos que la ciudad parecía hablar en susurros. Algunos vecinos de la cuadra de los Stevens se mudaron. Otros permanecieron, como guardianes discretos de un recuerdo que no quieren que se convierta en espectáculo. La cochera de aquella casa fue pintada y su luz cambió de tono. Pero para quienes vieron el resplandor aquella noche, nada de eso modifica lo esencial. Hay lugares que se quedan suspendidos en el tiempo, aunque la brocha pase por encima.
El expediente cerró esa etapa con una frase que no resolvía nada y lo decía todo. Austin sería trasladado del área médica del reclusorio a un módulo regular con vigilancia psiquiátrica, y permanecería ahí a la espera del juicio. No había fecha definitiva, no había veredicto anticipado, no había consuelo. Solo quedaba la certeza de que, cuando el tribunal hablara, no curaría lo que pasó en la cochera iluminada, ni devolvería a Johnny a Michelle, ni dejaría de dividir opiniones. Lo único que podría hacer era poner un nombre legal a una noche que, para todos, sigue teniendo demasiados. El caso dejó de ser noticia para convertirse en una sombra que atravesaba conversaciones y calendarios. Cada fecha nueva en la agenda judicial funcionaba como un recordatorio cruel. No había cierre, solo etapas. En los pasillos del tribunal, los pasos de los abogados se volvían reconocibles. En las bancas, los rostros de siempre repetían el ritual de sentarse, esperar, escuchar, contener la respiración. El expediente, ya voluminoso, empezaba a tener el peso simbólico de aquello que nadie sabe dónde colocar, lo suficientemente técnico para alejar, lo suficientemente humano para doler. Austin aparecía escoltado, más delgado, la mirada aún a ratos ida. Cuando se sentaba junto a sus defensores, sus manos buscaban algo invisible sobre la mesa, como si palpara márgenes. Los meses añadieron capas a un duelo imposible. Los hijos de John y Michelle organizaron una ceremonia íntima en la que hablaron de la risa de su madre en las tardes de verano, de cómo su padre arreglaba cosas sin pedirlo, de los domingos que ahora eran demasiado silenciosos. Al terminar, uno de ellos dejó una flor en el borde de una banqueta frente a la casa, un gesto simple para afirmarse en el mismo lugar donde la realidad se había deshecho. Volver a entrar fue un ejercicio de valentía práctica. Había que revisar cajones, decidir qué guardar, qué donar, qué tirar. El garaje, ese cuarto de estar que había sido refugio, quedó vacío y recién pintado. Pero para quienes sabían lo ocurrido, el nuevo color no alcanzaba para tapar la memoria. En entrevistas discretas, Jeffrey habló de su recuperación. La fuerza en la mano derecha regresó en parte, pero hubo habilidades que ya no respondieron como antes: abotonarse con facilidad, escribir rápido, girar una llave sin pensarlo. Aprendió a compensar con la izquierda, a aceptar la torpeza momentánea como un peaje. Lo que más le costó no fue el dolor físico, sino la noche. Sonidos que se parecían a aquellos gruñidos lo despertaban con el corazón al galope. Aún así, repetía que había hecho lo que pudo, que distrajo al agresor los segundos que pudo, que llamó a tiempo. En su relato no había heroísmo, solo una ética sencilla de vecino que corre cuando oye un grito. La discusión pública, mientras tanto, fue perdiendo matices. Unos exigían que la palabra enfermedad no se usara como un escudo. Otros insistían en que sin tratamiento adecuado cualquiera puede romperse. La etiqueta mediática, esa que destroza, seguía pegada al caso. Y cada vez que surgía, la familia de las víctimas se tensaba. Para ellos, repetirla era una ofensa que convertía una tragedia doméstica en espectáculo. Para los peritos, esa palabra no explicaba nada. La violencia desbordada podía describirse clínicamente, pero no necesitaba atajos que redujeran a los muertos a titulares. En el ámbito técnico, la defensa y la fiscalía terminaron de delinear sus rutas como si fueran mapas de guerra. La defensa armó una línea que comenzaba mucho antes de la noche del crimen: el proceso de deterioro, el insomnio que afloja los bordes, los esteroides que aceleran cambios de ánimo en mentes predispuestas, la soledad del campus, los videos como catarsis pública. Sumó las lagunas de memoria, el relato de una figura que lo guía hacia una luz, la convicción delirante de estar limpiando un mal. En su narrativa, el acto no fue un plan sino una explosión de un cerebro en llamas, una desconexión grave de la realidad que lo empujó a moverse como si obedeciera a otra lógica. La fiscalía, por su parte, apiló hechos como ladrillos alineados, tras discutir con su padre. Se fue, caminó durante kilómetros, eligió entrar a una propiedad ajena, atacó a una mujer, apuñaló a un vecino que trató de detenerlo, regresó con la primera víctima, se enfrentó a policías, ignoró órdenes, resistió taser y perro. Solo se interrumpió cuando la fuerza fue suficiente para derribarlo. En esa secuencia, encontraron propósito, continuidad, momentos en los que podría haber detenido la acción pero no lo hizo. Y añadieron un elemento incómodo en su sobriedad:
La definición legal de locura en el Estado es estrecha. No se trata de estar enfermo, sino de que, en ese instante, no se entendiera la naturaleza del acto o no se supiera que estaba mal. Ese listón, repitieron, es alto por una razón. De lo contrario, cualquier crimen podría diluirse en diagnósticos. Entre peritajes y comparecencias, surgió de vez en cuando el susurro de una rareza clínica, la posibilidad de un delirio con contenido de transformación animal. Los expertos evitaron el nombre, conscientes de su carga cultural. Lo trataron como lo que era en el mejor de los casos, una pista semántica para entender por qué alguien hablaría de sentirse mitad bestia, porque emitiría sonidos que otros percibirían como gruñidos, porque parecería insensible al dolor. Ninguno lo convirtió en estandarte. La ciencia, en ese punto, optó por la prudencia, de escribir sin sellar. El juez, que había escuchado todo con paciencia de piedra, pidió claridad didáctica. Quería que el jurado, si se llegaba a juicio, comprendiera dos límites, que la psiquiatría puede ofrecer probabilidades, no certezas sobre un instante pasado, y que el derecho no pregunta por etiquetas, sino por capacidad de comprensión y de moralidad en el momento exacto. Esa pedagogía era necesaria en un caso en el que el público pedía blancos y negros. En su despacho, el magistrado leía de noche informes que hablaban de escalas y puntajes, de validez y fiabilidad, de fluctuaciones de competencia. No encontró una pieza única que resolviera el rompecabezas. En realidad, nadie la tenía. Las familias siguieron asistiendo. La madre de Austin, que al principio evitaba a la prensa, aprendió a decir una frase sin romperse. Lamentaba no haber buscado ayuda a tiempo. El padre, con su compostura de profesional, sostuvo el antecedente familiar de enfermedad mental como un dato que, sin disculpar, explicaba vulnerabilidades. Hallie, silenciosa, anotaba. En las pausas, miraba por la ventana del pasillo el mismo pedazo de cielo y pensaba en la noche en que detuvo a su hermano en la orilla de la autopista. A veces creía que lo había salvado, otras, que solo había pospuesto una tragedia que ya venía. Austin, dentro del reclusorio, siguió un ajuste cuidadoso de fármacos. Hubo semanas en las que los reportes lo describieron más orientado, con higiene adecuada, con sueño más estable. En otras, se registraron recaídas en ansiedad, sueños vívidos con luces intensas y la sensación de estar llamado a algo sin nombre. Los terapeutas lo llevaron una y otra vez a la misma línea de flotación, reconocer el daño causado sin la muleta de un olvido absoluto, participar en su defensa sin romperse, sostener una rutina mínima que evitara el desgarro. La palabra remordimiento asomaba en frases a medias, en silencios largos, en la forma en que apretaba los puños cuando se mencionaban los nombres de John y Michelle. En la ciudad, el vecindario de la cochera encendida trató de volver a su normalidad. Se repintaron cercas, se celebraron cumpleaños, se colgó un adorno nuevo en Navidad. Sin embargo, para quienes estuvieron ahí, ciertas noches traían un mismo recuerdo: el resplandor blanco del garaje, el olor a carbón detenido, el eco de una sirena que parecía no llegar nunca. Hay zonas que no recuperan la inocencia, solo aprenden a convivir con su cicatriz. Hacia el final de ese tramo del proceso, el tribunal recibió los últimos dictámenes solicitados. Confirmaban, en lo esencial, lo ya dicho: episodio psicótico agudo probable al momento de los hechos, antecedentes de deterioro progresivo, ausencia de sustancias en el intervalo crítico, competencia suficiente, bajo medicación, para comprender el proceso y colaborar con sus abogados. La fiscalía señaló que nada de eso movía la aguja del estándar legal. La defensa insistió en que sí, que si la mente estaba rota de ese modo, el juicio, el núcleo que separa lo permitido de lo intolerable, no operaba. Dos verdades que no se excluían, sin embargo, empujaban en direcciones opuestas. El juez anunció que, salvo acuerdo entre las partes, el caso avanzaría hacia juicio. Fijó una ventana de fechas, ordenó mantener el tratamiento y la observación psiquiátrica de Austin, y pidió a ambas partes preparar a sus testigos. Nadie aplaudió, nadie protestó. Se sintió, más bien, como si alguien hubiera abierto una puerta a un cuarto más oscuro. A la salida, frente a los escalones del tribunal, los hijos de John y Michelle hablaron de sus padres con un temple que admiraba y dolía. La madre de Austin, con la voz gastada, reiteró su petición de tratamiento. Hallie no habló. Bajó la mirada,
Apretó los dientes y caminó despacio hacia el auto, como si cada paso pesara lo de una noche entera. En algún lugar de Palm Beach, el mar seguía rompiendo en ritmo. El sonido, para quienes duermen cerca de la costa, suele ser un arrullo. Esa temporada, sin embargo, hubo quienes lo escucharon como un recordatorio de que nada se detiene, ni siquiera cuando un hogar se apaga. Ninguna resolución futura devolvería a Ione a Michelle, ni borraría de la cara de Jeffrey el mapa tenue de sus cicatrices, ni resetearía la mente de un joven que, de alguna forma, se partió a la mitad. Quedaba, únicamente, el camino áspero de la ley, poner nombre a lo ocurrido, trazar una consecuencia, y dejar constancia de que una comunidad entera presenció cómo, en una noche de verano, la realidad se salió de cauce. En los meses siguientes, el expediente dejó de crecer en volumen y empezó a crecer en densidad. No había ya pruebas nuevas que prometieran cambiarlo todo. Había, en cambio, un pulso terco entre dos fuerzas que no cedían, la exigencia de responsabilidad y el reconocimiento de una mente quebrada. Austin permanecía bajo custodia, con vigilancia psiquiátrica y un régimen de fármacos que a veces lo asentaba y a veces apenas lo sostenía. Los reportes internos describían jornadas en las que respondía con claridad a preguntas básicas y otras en las que se refugiaba en un silencio pétreo, con la vista clavada en algún punto que solo él parecía ver. En su cuaderno clínico quedó anotado que seguía soñando con una lámpara encendida y una sala que no quería volver a pisar. El tribunal fijó una nueva ventana de fechas para el juicio y ordenó mantener el tratamiento. Era un acto administrativo, pero en el pasillo se leyó como un veredicto de espera. Nadie obtendría certezas pronto. La fiscalía, firme en su ruta, preparó testigos y reconstrucciones punto por punto. La salida del restaurante, los kilómetros caminados, la entrada a un domicilio ajeno, la violencia contra Michelle, las cuchilladas a Jeffrey, la resistencia a órdenes policiales, el mordisco que ninguna explicación lograba volver comprensible. Con ese esquema, insistirían en que el acusado sabía lo que hacía y sabía que estaba mal. La defensa, por su parte, afiló la narrativa del derrumbe. Meses de deterioro documentados en videos y testimonios, noches sin dormir, ideas de inmortalidad, la sensación delirante de ser mitad animal, la toxicología en blanco que dejaba sin coartada química la fractura interior. Volvió a escucharse el nombre del Dr. Landrum, el experto estatal que desde el inicio había descrito un episodio psicótico agudo. Su diagnóstico no resolvía la pregunta jurídica, pero le daba forma clínica a los hechos, la desorganización extrema, la insensibilidad al dolor, los gruñidos, el mordisco, todo como expresión de una mente fuera de quicio. Los fiscales matizaron con precisión: la ley no pide etiquetas, pide probar que en el instante crítico el acusado no comprendía la naturaleza de su acto o no sabía que estaba mal. Ese estándar, repitieron, era estrecho por diseño. La defensa replicó con prudencia: lo estrecho no lo vuelve imposible. Y si algo mostraban los meses previos era una deriva hacia el delirio. El rumor de una rareza clínica, la posibilidad de un delirio con contenido de transformación animal, siguió rondando sin tomar asiento oficial. Ningún psiquiatra lo estampó como diagnóstico en firme. Aparecía apenas como marco para comprender la semántica con que Austin se describía. Esa confesión a su hermana de sentirse mitad bestia, esas noches de patrulla contra fuerzas invisibles, esa convicción de limpiar un mal. No hacía falta convertirlo en estandarte. Bastaba con admitir que, a veces, el delirio toma palabras disponibles para darle cuerpo a la fractura. Mientras el caso se asentaba en esa tierra de nadie, las familias continuaron su duelo a su manera. Los hijos de Ione y Michelle se volvieron expertos involuntarios en trámites que nadie quiere aprender: certificados, inventarios, firmas. En una conversación corta con la prensa, uno de ellos dijo que cada nueva fecha judicial era como levantar la tapa de una caja que quemaba. No pedían tecnicismos ni matices, pedían que el Estado llamara a las cosas por su nombre y que la sentencia pesara tanto como la pérdida. Detrás de esa exigencia asomaba otra, más íntima: que el relato colectivo no redujera a sus padres a un caso, que los recordara como personas con rutinas, risas y planes. Del otro lado del pasillo, la madre de Austin aprendió a sostener una frase que la desgarraba: que se había equivocado al intentar manejar sola lo que exigía ayuda profesional.
El padre se aferró al antecedente familiar de enfermedad psiquiátrica con el tono sobrio de quien sabe que esa pieza no disculpa, pero ayuda a entender fragilidades. Hallie, fiel a su manera, siguió sentándose en la misma banca, con un cuaderno en el regazo. Algunas tardes recordaba el día en que evitó que su hermano se lanzara a la autopista. Era un pensamiento que la partía. Lo salvó entonces para que, más tarde, todo se cayera de un modo más terrible. En un traslado más, Austin cruzó de la enfermería del reclusorio a un módulo regular con vigilancia reforzada. Lo recibieron reclusos que solo lo conocían por el rumor de su caso. Entre paredes de concreto, el mundo se reduce a mínimas certezas, horarios, conteos, una ventana alta que permite ver un rectángulo de cielo. Los psicólogos lo llevaban, una y otra vez, al borde mismo de la memoria. Él sostenía que, después de la discusión en el restaurante y de la caminata, había seguido una figura y una luz. Más allá, un blanco. A veces, en entrevistas, asomaba un remordimiento sin anclaje. No por un gesto específico que decía no recordar, sino por el daño que alcanzaba a intuir completo. Otras veces, el silencio era su única defensa. El vecindario donde se apagó la vida de los Stevens hizo lo posible por volver a ser vecindario. Se repusieron plantas, se pintaron cercas, se abrieron y cerraron cocheras sin mirar demasiado. Pero para quienes escucharon aquellos sonidos, la luz de una lámpara en una noche tranquila ya no volvió a ser lo mismo. Hay escenas que se pegan a la memoria como una sombra. No se borran, se aprenden a rodear. Cuando el juez anunció que, salvo un acuerdo entre las partes, el caso avanzaría hacia juicio, nadie fingió alivio. Para la fiscalía, era el camino hacia la declaración de competencia plena y la búsqueda de la pena más alta. Para la defensa, era la oportunidad de probar, en el molde estrecho de la ley, que, en el instante crítico, la mente de Austin estaba fuera de la realidad. Y para las familias, era otra sala, otro calendario, otro tramo de espera al borde de una herida que no cierra. En entrevistas, los deudos de los Stevens fueron claros. Esperaban ver al acusado declarado competente, sentado frente a un jurado. De ser hallado culpable, castigado con la sanción máxima. Los abogados de Austin, con la misma firmeza, insistieron en que su cliente era un enfermo mental grave y que su destino debía ser un hospital seguro de larga estancia, no una prisión común. Así quedó el tablero al final de esa etapa, sin una verdad única, con diagnósticos que describían más que resolvían, con un estándar legal que no se mueve por compasión y con dos familias que aprendieron a respirar en medio de una pelea que no eligieron. En Palm Beach, el mar siguió su cadencia impecable. En la casa que fue de los Stevens, la cochera luce pintura nueva y muebles distintos, pero conserva, para quienes saben, un resplandor fantasma. En el reclusorio, un joven de mirada cansada hace filas, toma sus pastillas, responde a su nombre y espera. La causa permanece abierta, el proceso no ha terminado, y la pregunta que encendió el caso, ¿qué puede quebrar así a alguien?, sigue sin una respuesta capaz de calmar a todos. Queda lo que deja cualquier tragedia, una comunidad dividida entre el deseo de castigo y la necesidad de entender, registros clínicos que hablan con cautela, un expediente que no promete redención, y dos nombres que deben pronunciarse sin eufemismos, John Stevens y Michelle Miscon Stevens. Ellos son el centro del relato, la razón de cada audiencia, la medida de lo que se perdió. Todo lo demás, el diagnóstico, los tecnicismos, los titulares, gira alrededor de esa ausencia. Gracias por acompañar esta historia. Si valoras relatos que miran de frente lo que duele, considera suscribirte y dejar tu comentario. Hay muchas otras historias que merecen ser contadas con la misma seriedad.